Bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te saluda tu hermano Menelio. Bendito sea Dios amado. El bautismo de los niños. ¿Por qué en la iglesia cristiana católica se bautiza a los niños? Siendo que dice la palabra de Dios en San Marcos capítulo 16, versículo 16. El que crea y se bautice será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Amado, además, en Hechos 2:38 dice la palabra: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Amado, un niño no puede creer, un niño no puede arrepentirse, y además un niño no ha cometido pecado, y no tiene pecado, a excepción Salmo 51:7, el pecado original, que no vamos a tratar en este video. Entonces, ¿para qué bautizar a los niños, siendo que ellos no pueden creer, no pueden arrepentirse y no tienen pecado? Amado, la palabra dice en el versículo 38, Pedro respondió: para que ustedes puedan recibir el don del Espíritu Santo. Jesús, que no tenía pecado, se bautizó. ¿Y para qué? Para recibir el don del Espíritu Santo. Y un niño puede recibir el don del Espíritu Santo. Encontramos en San Lucas 1:41 cuando Juan el Bautista, estando aún en el vientre de su madre, saltó de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque recibió el don del Espíritu Santo. Se quedó lleno del Espíritu Santo. Jesús también en su bautismo, al salir del agua, recibió este Espíritu que hoy cada bautizado recibe en su bautismo. ¿Y para quién es la promesa del don del Espíritu Santo? Hechos, capítulo 2, verso 39, dice la palabra: porque el don, la promesa de Dios, es para ustedes y para sus hijos. Bendito sea Dios. Esta promesa, el don del Espíritu Santo, que se recibe por medio del bautismo, es para ustedes, los padres, y para sus hijos. San Pedro dice que esto es para todos, no solamente para los padres, sino también para sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los niños, los recién nacidos, los adolescentes, los grandes, los adultos. Es para todo la promesa. Dice la palabra en Joel capítulo 3, que en aquel tiempo se derramará el Espíritu Santo sobre todos, sobre niños, adolescentes, ancianos, esclavos y libres. Claramente dice la palabra de Dios que esta promesa es para todo, sin distinción de edad. Amado, además dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 3, respecto al bautismo: ¿no saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Amado, todos nosotros, por medio del bautismo, hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo. En este todo incluye a los niños, que también por el bautismo son sumergidos en la muerte de Cristo. ¿Y para qué uno se sumerge en la muerte de Cristo? Versículo 5 dice: si la comunión en su muerte nos injertó en él, también compartiremos su resurrección. Uno se sumerge, uno se injerta en la muerte de Jesucristo por medio del bautismo. ¿Para qué? Para compartir la resurrección con Cristo. ¿Acaso un niño no puede compartir la resurrección con Cristo? ¿Acaso un padre puede impedir que el niño pueda compartir en la resurrección de Cristo? El mismo Jesús dice en San Marcos 10:13, dejen que los niños vengan a mí. Los apóstoles querían impedir que los niños llegaran a Jesús. Entonces Jesús se sintió indignado por haber personas mayores que querían impedir que los niños vinieran a Jesús. Y como uno hace parte en el cuerpo de Jesús, como uno se hace partícipe con Jesús en su muerte y en su resurrección, dice la palabra en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Bendito sea Dios amado. Todos se han revestido de Cristo. Todos, no importa la edad,
cómo uno se reviste en Cristo y de Cristo. Y todos fueron entregados a Cristo. Cómo uno se entrega a Cristo, cómo uno se hace partícipe en Cristo. Por el bautismo. ¿Acaso los padres van a impedir que los niños sean revestidos con Cristo? ¿Acaso los padres pueden impedir que los niños sean entregados a Cristo? Que solamente se puede hacer por medio del bautismo, según Gálatas 3:27. Dice la palabra, amado, en el versículo 28, que con el bautismo ya no hay diferencia entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujeres, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Todos son uno solo en Cristo Jesús. ¿Cómo? Por el bautismo. Solamente por el bautismo uno se hace uno con Cristo, es decir, se hace partícipe del cuerpo de la iglesia de Jesús por medio del bautismo. Y ya no hay diferencia, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Joel capítulo 3, reiteramos, para niños, para adolescentes, para todos es esta promesa. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 dice la palabra de Dios respecto a esto: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos, libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Bendito sea Dios de la gloria. Amado, las partes del cuerpo de Jesucristo son muchas, pero el cuerpo es uno solo. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. ¿Pero cómo? Solamente por medio del bautismo formamos cuerpo con Cristo y con la iglesia. Los padres pueden impedir que su hijo sea parte del cuerpo de Jesucristo, y muchos lo impiden. Jesús se siente indignado de los mayores. Dejen que los niños vengan a mí. Aquellos que impiden que los niños sean parte del cuerpo de Cristo son aquellos que no bautizan a sus niños. Bendito sea Dios. Amado, en Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice la palabra de Dios: y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa del Padre. Bendito sea Dios. ¿Cómo uno se hace descendencia y heredero de la promesa? Por medio del bautismo. Ustedes son de Cristo. ¿Y cómo nos hacemos de Cristo? Por medio del bautismo, dice San Pablo en Gálatas 3:27 claramente. Y si uno no bautiza a su niño, entonces no es de Cristo, no es parte de Cristo y no es heredero de Jesucristo y del reino de los cielos. Y un padre puede impedir que su hijo sea heredero del reino de los cielos, que sea parte del cuerpo de Jesucristo, que sea parte de la iglesia de Jesucristo, y muchos lo impiden. Dice en 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 la palabra de Dios. San Pedro hace una comparación. Pedro 3:20. Me refiero a esa persona que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Versículo 21. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Bendito sea Dios. Amado, el arca de Noé que salvó a 8 personas del agua. Dice San Pedro que esto fue una prefiguración, una figura del bautismo. El bautismo, 1 Pedro 3:21, es el que ahora los salva a ustedes. El bautismo es el que salva a los hombres. Y un padre, si le impide el bautismo a su hijo, ¿qué está haciendo? Lo está condenando a su propio hijo. No permite que su hijo se salva. Sigue diciendo San Pedro, pues no se trata de limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús, como lo decía San Pablo.
por medio del bautismo, resucitamos con Cristo. Nos morimos y volvemos a la vida con Él. Y un niño con Cristo también tiene que resucitar, y por medio del bautismo. Por eso la iglesia bautiza a los niños. ¿Y por qué entonces dice San Marcos que hay que creer para bautizarse? San Marcos escribió a los paganos, a aquellos que no creían, que sus padres eran paganos, no eran hijos de cristianos y son mayores, y por supuesto tendrían que creer para que sean bautizados. Pero San Mateo dice la palabra de Dios en su versículo 28, versículo 19, cuando Jesús le dio una orden. Jesús le dio una orden: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Y cómo uno va a ser discípulo de Jesús? Dice que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos significa, no importa la edad, niños, grandes, pequeños. Serán discípulos. Bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Primero, bautizar y luego enseñar. Es lo que hace la iglesia de Jesús. Bautiza a los niños y luego le mete en la catequesis, le enseña para cumplir lo que Jesús le dio y enseñó a los apóstoles. Amado, por eso nosotros bautizamos a los niños, para que reciba el don del Espíritu Santo. No porque tenga pecado. Jesús tampoco tuvo pecado y fue bautizado para recibir el Espíritu Santo. Así también los niños. Que Dios bendiga tu vida y que nadie te engañe.